Saludos a todos. Vamos a ver la conciliación bancaria. Para esto vamos a necesitar el libro de bancos de la compañía A y vamos a necesitar el extracto bancario en el cual tenemos nuestra cuenta en el Banco Nacional. Lo primero que necesitamos fijarnos es el saldo de inicio. Tenemos un saldo al 28 de febrero de 165.855 en la compañía A y del mismo importe en el extracto bancario. A partir de aquí tenemos tres columnas importantes. El número de cheque, el debe y el haber. En la compañía, el debe aumenta y en el haber disminuye. Muy bien. Ahora, en el banco funciona al revés. El lado haber aumenta y el lado debe disminuye. Entonces es lo que tenemos que tener en cuenta al momento de realizar la conciliación. Primero nos vamos a fijar en todos los depósitos. Depósitos significa todos los ingresos que yo voy a depositar, o sea, que voy a entregar al banco, ya sea en dinero, etcétera, para que sume mis cuentas. Esto quiere decir que al momento de depositar, al momento de hacer un ingreso, mi cuenta bancaria va a aumentar. Por tanto, como está aumentando, el debe, ejemplo, este depósito que tenemos de Juan Carlos Daza es de 11.500. Está marcado en amarillo. Me fijo en el extracto bancario y ¿dónde tiene que estar? Tiene que estar en el lado que aumenta también. Quiere decir, en el lado haber del banco. Aquí están los 11.500. Todos los que están en amarillo, por tanto, en color amarillo las celdas, es que ya está conciliado. Conciliado quiere decir que ese mismo monto aparece en los dos sitios. Aquí ha habido un depósito de 15.600 y también está en el extracto bancario. Por tanto, no tengo que hacer ninguna operación. Tengo que realizar las operaciones que no están registrados tanto en uno como en otro. Bien, como ya analizamos los depósitos, ahora vamos a analizar los cheques. Vamos a analizar este cheque para tomar ejemplo del 1262 del pago de energía eléctrica. El 1262 por valor de 3.660 está disminuyendo en la empresa y el banco también tiene este cheque 1262 por el mismo importe 3.660. Por tanto, está en amarillo. Y así todos los cheques que están en color amarillo. Muy bien. Bien, una vez que ya he realizado todos los, he cotejado tanto en la empresa como en el extracto bancario y he determinado todos aquellos importes de depósitos que están en uno y están en otro y también los cheques, voy a tener aquellos que no están registrados. Y como no están registrados, tengo que realizar este siguiente cuadro. Este siguiente cuadro se llama hoja de trabajo de conciliación bancaria. Ese es el que tienen que realizar el día del examen. Para esto, coloco la fecha al 31 de marzo. ¿De dónde viene esta fecha? Esta fecha viene del último día de el libro de bancos, que está aquí, 31 de marzo. Y
El valor es 237.300. El libro de bancos va al debe. Este importe va al debe. Aquí está, los 237.300. Aquí lo tengo. Aquí está. Está en el debe al momento de realizar la hoja de trabajo. Y en el haber va a estar los 150.000 en el banco. Aquí está, en el banco. Entonces, los valores al 31 de marzo es el último día de cierre que tengo. Y este viene de la compañía, el saldo, y va al debe. Y el saldo del extracto bancario va al haber. Una vez que tenemos estos importes, vamos a trabajar con 5 puntos: depósitos en tránsito, cheques en circulación, cargos bancarios, errores de la empresa y errores del banco. Con esos 5 puntos. El primer punto se refiere a los depósitos que están en la compañía pero no se encuentran en el banco. Ejemplo, tengo 2 depósitos de 66.000. Por tanto, este depósito yo lo voy a revisar y tengo un depósito de 66.000. Aquí hice un depósito. No está anotado en el extracto bancario y también tengo un depósito de 40.000 que tampoco está anotado en el extracto bancario. Por tanto, yo tengo que utilizar o tengo que colocar esos importes. ¿Dónde voy a colocar? Esa es la pregunta. Si está anotado en la compañía, no puedo anotar aquí mismo porque estuviera duplicando los importes. Al que le falta anotar es al banco. Pero al momento de anotar yo tengo que pensar, ¿va a aumentar o va a disminuir el importe de mi cuenta? Como es un depósito, tengo que anotar en el lado haber porque aumenta. Entonces, coloco estos dos importes en este lado de la columna. Ahora los cheques en circulación son aquellos cheques emitidos por la empresa que aún no han sido pagados por el banco, pero en algún momento se va a pagar. Por tanto, tengo que realizar ese ajuste y disminuir el importe de mi cuenta. Para poder disminuir el importe de mi cuenta, tengo que colocar en el lado debe, donde disminuye en el banco. Porque en la compañía ya tengo estos cheques, ya han salido esos cheques, ya fueron emitidos esos cheques, ya fueron registrados en los libros. Bien, ¿qué cheques son? 1260. Vamos a hacer un ejemplo de un cheque. El 1260, marcado con color celeste. 1260, el cheque número 1260, por valor de 1.605. No lo tengo registrado, obviamente, aquí. Entonces, coloco cheque 1260 en el lado del banco, en el lado debe, donde disminuye 1.605. Y así de todos los cheques que faltan pagar por el banco. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cheques en circulación y los anotamos de esta manera. Muy bien, ahora vamos a ver los cargos bancarios. Son aquellos importes que el banco, ya sea por chequera, por intereses de un préstamo, por comisiones que hice a diferentes departamentos o por un depósito que he recibido, etcétera, el banco ha disminuido mi cuenta. Como ha disminuido mi cuenta, entonces, al que le falta anotar esa disminución es a la empresa. ¿Dónde va a aumentar? ¿Dónde va a disminuir la empresa? No va a disminuir en el lado debe, porque aquí aumenta. En el lado haber disminuye. Por tanto, tengo que ir colocando todos aquellos importes que tengo anotados en el extracto bancario, pero falta en la compañía.
Vamos a hacer los 4.500, ejemplo. ¿Dónde va a estar estos datos? Esta vez va a estar en el extracto bancario. Tengo una chequera por 4.500 y unos intereses por 13.500. Aquí lo tenemos 4.500 y 13.500. Bien, estos importes se anotan directamente porque falta anotar en la compañía. Bien, estos dos importes son directos. ¿Qué pasa con la comisión remesas? Estos 1.500. Revisamos, por tanto, estos 1.500 y sale de la diferencia de un envío de remesa que hice a la ciudad de La Paz, lo tengo anotado en la compañía por 36.000. En el extracto bancario está un valor de 37.500. Es superior al que yo hice la remesa. La deducción de esta diferencia es que ha habido una comisión de ¿cuánto? 37.500 menos 36.000 de 1.500. Esos 1.500 tengo que anotar en la compañía como comisión remesa a la ciudad de La Paz. Muy bien, ya tengo los 1.500. De la misma manera, el depósito de Oruro y la comisión remesa tengo que realizar de acuerdo a la diferencia que encuentre de los importes. Bien, ese serían los cargos bancarios. Los errores de la empresa. Existen errores en la empresa donde puedo depositar a esta compañía, a esta cuenta, pero esos depósitos no los tenía que haber realizado en mi libro. ¿Por qué? Porque pertenecían a otra empresa. O de lo contrario, anotar en la empresa, pero que esos gastos sean de otra empresa. Por tanto, ese es un error de la empresa. Otros errores puede ser al momento de anotar los cheques por alguna diferencia que haya anotado por error. Vamos a ver este caso del cheque número 1261 por valor de 300. Me dice que yo he emitido un cheque correcto por 13.200, pero en el libro yo tenía que anotar 13.200. Anoté 13.500. Una diferencia de 13.500 menos 13.200 es de 300 bolivianos. Esos 300 bolivianos, de forma incorrecta, está disminuyendo mi cuenta. Si está disminuyendo mi cuenta en 300 bolivianos erróneamente, para solucionar el problema tengo que colocar en el lado contrario del problema. Si el problema está aquí en 300 bolivianos en el lado haber, tengo que colocar en el lado debe. Por eso es que los 300 está en el lado, aquí vamos a ver, en el lado debe, los 300. El cheque número 1269 por valor de 300, en este caso, tenemos que tenía anotado en la compañía 4.800 y en el banco tenía anotado 5.100. El saldo correcto o el importe correcto era 5.100. Erróneamente yo he colocado 4.800. La diferencia entre 5.100 y 4.800 es 300 bolivianos. A diferencia del anterior, aquí he colocado por demás. Aquí he colocado un importe por menor valor. Quiere decir que si está o menor valor la salida, para poder regularizar tengo que colocar los 300 en este lado de la columna, para que los 4.800 sume con los 300 y llegue a los 1.500. Es por eso que aquí se encuentran los 300 en el lado. A ver, el cheque número 1272 ha sido anulado. Al momento de
realizar la anulación de ese importe, ha habido una diferencia de 300. Si esos 300 colocando al debe va a solucionar el problema, entonces tengo que determinar, primero vamos a ver cuál es esa anulación, los importes. Por 5.100 hice el cheque y anulé por 4.800. Obviamente si he anulado por 4.800, tenía que anular por 5.100. Y para poder regularizar y llegar a los 5.100, falta 300 bolivianos. Y los 300 bolivianos, obviamente que falta en el lado debe. Por eso que están los 300 bolivianos aquí. Los demás son puro errores de compañías. Por decirte, vamos a ir a este que está aquí. A la deuda del Banco Unión. Yo tenía una deuda con el Banco Unión, pero erróneamente colocado en el Banco A. Valor de 20.550. Como está saliendo el dinero, para regularizar tengo que colocar al lado debe, por eso es que está en el lado debe. Y así sucesivamente para poder regularizar tanto el depósito de otro banco, la anulación del cheque, el depósito a otro banco, etc. ¿Sí? Entonces, de la misma manera como he explicado aquí arriba, lo van a realizar estos otros importes, utilizando la misma técnica y la misma, siguiendo los mismos parámetros, tanto se aumenta en un lado o tiene que disminuir en el lado debe o en el lado haber, etc. Utilizando el mismo criterio que hemos trabajado hasta ahora. Bien, el último punto sería los errores del banco. Cabe recalcar en este punto que si los errores de la compañía se solucionan en la compañía, los errores del banco se solucionan en el banco. No podemos anotar los errores del banco para solucionar estos en el lado de la empresa, porque la empresa no sabe nada de estos errores del banco, ni el banco sabe de los errores de la empresa. Por tanto, para solucionar errores de la empresa, solucionamos en el lado correcto, tanto del debe haber de la empresa y en el lado del debe y haber del banco. En el caso del banco es mucho más sencillo. Aquí ha habido un error de traspaso de 24.000. Estos 24.000, que lo tenemos aquí, es que ha habido un traspaso. ¿Qué quiere decir esto? Que erróneamente nuestro saldo está disminuyendo en 24.000 bolivianos. Para solucionar esto tengo que aumentar, tengo que colocar al lado contrario de la nota que hizo el banco. Si aquí está en el lado debe, de nosotros va a aparecer en el lado haber para solucionarlo. Aquí ha habido un depósito de 70.500. Está aumentando nuestra cuenta indebidamente. Si nosotros colocamos en el lado contrario, vamos a poder solucionar este problema. Bien, y así de todos los errores de la empresa, digo del banco, perdón. Entonces, errores del banco siempre al lado contrario de lo que tenemos en el extracto bancario. Estos 28.500 está en el lado debe y nosotros vamos a colocar en el haber para poder solucionar estos problemas. Al final, una vez que hemos terminado de realizar todos esos importes que faltaban, tengo una columna que se llama saldo al 31 de marzo. Sumo todos los importes desde el primer anote que hice, quiere decir desde el saldo hasta el final, hasta el último, hasta la última fila, y sale 267.450. De la misma forma voy a sumar todas las columnas desde arriba hasta el final. En este caso sería el debe de la compañía, haber de la compañía, debe del banco, haber del banco, todo.
todo desde la parte, desde la primera fila. Si se puede apreciar, la primera fila es saldo al 31 de marzo. Todo eso vamos a sumar. Una vez que terminemos de sumar y tenemos los importes, para poder encontrar el saldo correcto, lo primero que tengo que hacer en el libro de bancos es restar el debe menos el haber. En este caso, 267.450 menos 139.460. La diferencia es de 127.990. Por el otro lado, tengo que restar el lado haber del banco menos el debe. Quiere decir, los 320.845 menos 192.855 quedan como resultado 127.990. Al igualar el saldo correcto tanto en la compañía como en el banco, eso da como resultado el saldo correcto de ambos. Quiere decir que hemos llegado a una conciliación en el cual a esa fecha los dos, tanto la compañía como el banco, tendrían que tener ese saldo a esa fecha. Y para terminar bueno, hago una suma de estos dos. Como es cero, en este caso el lado debe, entonces va a ser el mismo. Y la suma de estos dos, obviamente, que me va a dar el mismo importe que en el lado debe. Al igual que en el banco, sumo estos dos y me va a salir 320.000. Y como tenía 320.000 en el lado, a ver, van a igualar. Y con eso hemos concluido el ejercicio. Muy bien, hasta aquí es la hoja de trabajo de conciliación bancaria.